Bien, cerebelo. Entonces, cerebelo, recuerden que les compartí los días anteriores una sesión asincrónica que les pido que revisen de corteza cerebelosa por el doctor Wilmer. Es una sesión muy bonita con respecto a las neuronas del cerebelo y sus conexiones, ¿no? Esto de las fibras musgosas, fibras trepadoras y todo ello. Entonces, revisen esa sesión, es una sesión muy bonita e interesante. Y vamos a complementar con la sesión de la anatomía del cerebelo. Entonces, para el cerebelo, recuerden que tenemos que ubicarlo, ¿no? Se ubica en la fosa craneal posterior. Y el cerebelo se considera como el pequeño cerebro, ¿verdad? O sea, cerebelo significa el pequeño cerebro. Y entonces, pues lo ubicamos en la fosa craneal posterior. Entonces, lo ubicamos así en un corte sagital. Sabemos que en la parte anterior está mi mesencéfalo. Mesencéfalo, en la parte posterior va a estar el colículo superior, colículo inferior. Después puente, después médula, ¿qué? Oblonga. Y después médula espinal. La parte posterior del puente y de la médula oblonga, recuerden que está el cuarto ventrículo, y ahí vamos a poner el cerebelo. Ya lo disecaron, ¿no? Ahí ahí que hicimos la disección de cerebelo en la fase práctica. Entonces vemos que se tiene acá que el cerebelo en un corte sagital tiene una cara dorsal, ¿de acuerdo? Tiene esta cara dorsal. Y después va a tener una cara, ¿qué? Ventral, ¿de acuerdo? La parte más alta del cerebelo, este lobulito que está aquí, que es la parte más alta de mi, este, de mi cerebelo, la parte más alta del cerebelo se le llama culmen, ¿de acuerdo? De ahí el nombre, de la parte del bemicerebeloso en la línea media, la parte más alta se llama culmen. Entonces el culmen está en la cara, en esta cara que es la cara dorsal del cerebelo. El doctor Roton clasifica al cerebelo o describe el cerebelo en tres caras. Una cara dorsal que está en relación con un repliegue de dura madre que se llama tentorio. Entonces aquí arribita se encuentra este repliegue de dura que se llama tentorio. El tentorio hacia atrás se está fijando en este seno, que es el seno transverso, ¿no? El seno, el seno transverso. Después, pues ya acá viene esta dura madre que cubre esta cara, y esta cara de acá se le llama cara suboccipital. Suboccipital. Esta de acá se llama cara tentorial. Entonces, ¿cuántas caras tiene el cerebelo? El doctor Roto nos dice que presenta tres caras. Una cara dorsal o tentorial, porque está en relación con el tentorio o tiene el cerebelo. Una cara ventral o suboccipital, porque está en relación con la escama del occipital. Y tiene una cara anterior. Esa cara anterior del cerebelo en la línea media está en relación con el puente y la médula oblonga. Pero en sentido lateral, esta cara anterior del cerebelo se relaciona con la porción petrosa del hueso temporal. Entonces, de tal manera que esta se conoce como la cara petrosa. Entonces, si nos preguntaran, ¿cuántas caras tiene el cerebelo? Tiene tres. Una cara dorsal o tentorial, una cara ventral o suboccipital y una cara anterior o petrosa. ¿De acuerdo? Esas son las tres caras del cerebelo. Ahora, pues hay libros completos de cerebelo, ¿no? Así extensos, de cerebellum, la historia de la neuroanatomía. Y entonces, lo que tenemos que hacer es hacer este esquema clásico, que viene en el Carpenter, que viene en todos los libros de neuroanatomía, que sería un cerebelo visto desde atrás. Entonces, es como si fuera un platillo volador así, ¿no? Ahí está nuestro cerebelo, visto desde la cara posterior, de forma esquemática. Entonces, de esta forma, a ver, espérenme, vamos a que quede un poquito más, más proporcionado. Entonces, aquí está del lado, este, es una vista posterior, entonces esta es la parte derecha, esta es la parte izquierda. Entonces, esta parte es la parte dorsal y hacia acá está la parte ventral de mi cerebelo. Y entonces, en el cerebelo, en la parte más ventral, aquí va a estar un elemento que se llama nódulo y a los lados se encuentra el flóculo. El nódulo y en sentido lateral está el flóculo.
El cerebrito de caballo, los flóculos están de bastante tamaño, ¿verdad? Son grandecitos los flóculos en el, en el caballito y el nódulo. Ahora, fíjense, ¿qué tenemos que describir en el, en el cerebelo? Que aquí en la línea media, en la cara visto desde atrás, se encuentra un surco. Este surco se llama surco horizontal. ¿Se llama surco qué? Surco horizontal. Horizontal o circunferencial, o también conocido como ¿de quién? El surco horizontal, surco circunferencial o el surco de Vic de Azyr, un anatomista francés que en 1786 publicó un libro que se llama Anatomía del cuerpo humano, pero específicamente es del cerebro. ¿Sabe? Que ahora, que hay oportunidad, se los muestro. Entonces, en 1786 se publicó este libro de Vic de Azyr, sobre la anatomía del cerebro. Entonces, hay muchos epónimos que tienen el nombre de Vic de Azyr. Entre eso, muchas estructuras que tienen el nombre de Vic de Azyr. Es este surco que se llama surco horizontal o circunferencial o surco de Vic de Azyr. Este surco no tiene una correlación funcional. Nos sirve para diferenciar la parte dorsal del cerebelo o tentorial de la cara ventral o suboccipital. ¿De acuerdo? Entonces, por arriba está la cara dorsal o tentorial, por abajo está la suboccipital. En la cara dorsal o tentorial describimos que hay otro surco. Este surco sabemos que se llama surco primario. ¿El surco qué? Primario. Todo lo que está por delante del surco primario sabemos que se llama lóbulo anterior. Y todo lo que está por atrás del surco primario, hasta más o menos por aquí, se llama lóbulo posterior. Entonces el surco primario es importante, ¿no? Me separa el lóbulo anterior del lóbulo posterior. Y en la parte más inferior tengo este otro surco. Este surco que se encuentra en esta zona se llama surco posterolateral. Surco postero, ¿qué? Lateral, o también conocido de Larsen. El surco posterolateral o de Larsen. Entonces este surco posterolateral o de Larsen me está separando lo que es el lóbulo posterior de este otro lóbulo que le llamamos lóbulo flóculo nodular. Lóbulo flóculo nodular. Pues la pregunta es, ¿cuántos lóbulos tiene el cerebelo? Anatómicamente tiene 3. Lóbulo anterior, lóbulo posterior y lóbulo flóculo nodular. ¿Quién me separa el lóbulo posterior del anterior? El surco primario. ¿Quién me separa el lóbulo posterior del flóculo nodular? El surco posterolateral. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, en la línea media, aquí en nuestro cerebelo, tenemos esta zona anatómica que se conoce como el vermis. Entonces recuerden que vermis significa gusano. Y a los lados se encuentran los hemisferios cerebelos. Entonces nos dicen que por eso nuestro cerebelo es como si fuera una mariposa. Con el centro, el cuerpo de la mariposa, que es el gusano, y a los lados se encuentran las alas de la mariposa. Y las alas de la mariposa son los hemisferios cerebelos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí describimos los principales surcos del cerebelo. El primario, el surco horizontal, el surco posterolateral. Ahora, si nosotros hacemos un corte en la línea media como el que hicieron ustedes, empezaron a cortar aquí en la línea media y la empezaron a abrir, ¿no? Empezaron así a cortar en la profundidad, de aquí hacia la profundidad, hasta que llegaron al cuarto ventrículo. ¿Se acuerdan? Hicieron esa disección. Entonces, si hacemos ese corte, entonces tenemos que ver que se encuentra esta hojita, ¿no? Tenemos aquí la sustancia blanca del cerebelo, el corte sagital. Y entonces, eh, la parte más, eh, que está más hacia arriba y más hacia adelante, entonces esa parte se llama, del vermis, es la parte que se conoce como la língula. Entonces el vermis tiene 9 lóbulos. Entonces tiene una parte más ventral y rostral, que es la língula. Después de la língula sigue un lobulillo que se llama el lobulillo central. Y por último, el lóbulo más alto, que se llama culmen. ¿Se acuerdan? Entonces, fíjense. Nuevamente tengo que acá va a estar mi cuarto ventrículo. Esta parte aquí va a ser, es un corte sagital este esquema.
Esta parte es la parte del cuarto ventrículo y hacia acá va a estar el cerebelo. Entonces, ese es en un corte sagital este esquema. Si lo veo por atrás, va a estar así, miren. Va a presentar 9 lóbulos. De arriba hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La parte más alta es la cabecita del gusano, ¿no? Del vermis. Lo vamos a caricaturizar poniéndole sus antenitas, sus ojos, su nariz, y le está sacando la lengua a ustedes. ¿Sale? Entonces esta parte más alta donde está sacando la lengua se le conoce como língula. La lengua, la língula. Língula significa lengua, como el lóbulo lingual del pulmón o el lóbulo lingual o del lóbulo temporal. Língula significa lengua. Después del lóbulo lingual, ¿quién sigue? El lobulillo central. Después del lóbulo central, ¿quién dijimos que sigue? El culmen. ¿De acuerdo? Entonces tenemos língula, lobulillo central y el culmen. Dijimos que el culmen es la parte más alta. Está en la cara dorsal del cerebelo. Después de culminar, ¿qué sigue? Pues la bajada. Después de llegar a la cúspide, pues hay que bajar. Entonces, esa bajada se llama declive. ¿De qué? Declive. Tenemos língula, lóbulo central, culmen, declive. Ahora, la parte más inferior de lo que es nuestro gusano, esta parte dijimos que se llama nódulo. Y arriba del nódulo se encuentra la úvula. ¿Vale? La úvula. Arriba de la úvula se encuentra una estructura que se llama pirámide. Un pi, tu, significa tuber. Y por último, un pitufo significa folia. ¿Se acuerdan de esa mnemotecnia? Que se llama un pitufo de culo lindo, ¿verdad? Eso era anteriormente, pero ya ahora actualmente esa mnemotecnia está mal vista. Entonces dicen que es un pitufo de calcetines limpios, las nuevas generaciones, ¿no? Bueno, con las clases en las nuevas generaciones ya se dice que es un pitufo de calcetines limpios. Entonces sería, ¿cuál es la mnemotecnia? Que sería úvula, nódulo, pirámide, tuber, folia, declive, culmen, lóbulo central y língula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sería, vamos a ponerlos. Este sería, en el corte sagital, este sería mi língula, lóbulo central, culmen, declive. Después del declive, dijimos que hacia abajo está la folia. Después de la folia, ¿quién sigue? El tuber. Después del tuber, ¿quién sigue? La pirámide. Después de la pirámide, ¿quién sigue? La úvula. Y la parte más ventral, pues va a ser nuestro nódulo. ¿De acuerdo? Entonces, es un pitufo de calcetines limpios. Entonces, esta es la língula. Ese es el culmen. ¿Sale? Entonces ahí está nuestro corte sagital, los elementos del vermis. Aquí donde pondrían el surco primario. El surco primario está aquí así. Aquí está el surco, ¿qué? Primario. Entonces el surco primario me separa lo que es el culmen del declive. El surco posterolateral está ahí aquí, miren. Acá está el surco posterolateral. Entonces el surco posterolateral me separa la úvula del nódulo. ¿Y dónde estaría el surco horizontal? El surco horizontal, o de Vic de Asir, me separa el tuber de la folia. Acá está el surco, ¿qué? El surco horizontal. Surco horizontal. Lo que está por arriba del surco horizontal es la cara dorsal o tentorial del cerebelo, y lo que está hacia abajo es la cara suboccipital. ¿De acuerdo? Así están nuestros vermis cerebelos. Pues si nos preguntaran, ¿en el vermis cuántos lóbulos tengo? En el vermis tengo 9 lóbulos. Nódulo, úvula, un pirámide, tuber. ¿Vale? Es un pitú. Luego el fo está separado del tú. O sea, el tuber está por donde de la folia por el surco horizontal. Después sigue quién? El declive. Después sigue el culmen, lóbulo central y língula.
¿no? Esos van a formar los lóbulos del hemisferio cerebeloso. Ahora, cada uno de estos lóbulos del vermis cerebeloso, hacia los lados se acompaña de un lóbulo asociado a cada uno de los componentes del hemisferio. Vamos a mencionar los más generales. Supongamos, a los lados del nódulo se va a encontrar el flóculo. O sea, a los lados del nódulo se encuentra ¿quién? El flóculo. A los lados de la úvula, ¿quién se encuentra? La amígdala cerebelosa. Este es bien importante, ¿no? En este caso estamos poniéndola de un lado y vamos a ponerla del otro lado. ¿La amígdala qué? Cerebelosa. O tonsila cerebelosa. Entonces esta de aquí se llama amígdala. ¿Por qué es importante la amígdala cerebelosa o tonsila? O tonsila cerebelosa, pues porque es la que se hernia en el agujero magno. Se puede herniar en el agujero magno, comprime la médula oblongada y produce paro cardiorrespiratorio, ¿verdad? Entonces la amígdala cerebelosa es muy importante. Entonces la amígdala cerebelosa está a los lados de la úvula y su nombre viene en relación a que tiene forma de almendra y nos recuerda al istmo de las fauces. Si le decimos al paciente, abra la boca grandota, grandota y diga, ah, ¿no? Entonces se ve la úvula, a los lados están la fosa palatina, palatonsila palatina, y está aquí el palato gloso y atrás el palato faríngeo. El pilar anterior se llama palato gloso, el pilar posterior se llama palato faríngeo. Y entre el palato gloso y palato faríngeo, aquí se encuentra una tonsila, tejido linfoide, que se llama tonsila palatina. ¿Están de acuerdo? Entonces están las tonsilas palatinas, la derecha y la izquierda, y la línea media, ¿quién está? La úvula, en el istmo de las fauces. Entonces acá, en esta región, pues también tenemos en el cerebelo la úvula, y a los lados de la úvula cerebelosa están las amígdalas cerebelosas, derecha e izquierda. Esa es la correlación anatómica. ¿Están de acuerdo? Así está como algunos detalles que tenemos que conocer. Bien, entonces así queda nuestra anatomía del cerebelo. Mm, a ver, pues ya describimos los surcos, los principales giros, los principales lóbulos del vermis cerebeloso. Entonces, en base a eso, anatómicamente tengo tres cerebelos, ¿no? Anatómicamente tengo tres cerebelos y funcionalmente son tres cerebelos. Tengo un lóbulo anterior. Bueno, podemos organizar desde el punto de vista viejito, filogenético. El más viejito se llama el lóbulo, flóculo, ¿qué? Flóculo nodular. Entonces, el lóbulo flóculo nodular, recuerden que desde el punto de vista filogenético se le conoce como el arqui, ¿qué? Cerebelo. El arqui cerebelo. ¿De acuerdo? El arqui cerebelo. Luego, este arqui cerebelo tiene conexiones con los núcleos vestibulares, de tal manera que se le conoce como el vestíbulo cerebelo. De ahí salen ya varias preguntas de examen, ¿no? Se pueden preguntar. ¿A quién se le conoce como el vestíbulo cerebelo? Al lóbulo flóculo nodular, o también conocido como arqui cerebelo. Ya lo identificamos. Después, el lóbulo anterior, el lóbulo anterior, más otras estructuras que vamos a mencionar ahorita, se le conoce como el palio cerebelo. ¿El palio qué? Cerebelo. Y este palio cerebelo tiene conexiones con lo que conocemos como la médula espinal. Y entonces se le conoce como el espino cerebelo. ¿Sale? Las vías espinocerebelosas dorsal y ventral llegan a esta parte del cerebelo que es el lóbulo anterior. Y ya por último, tengo un lóbulo que es el lóbulo posterior. Ya por último tenemos al lóbulo ¿qué? Posterior. El lóbulo posterior es lo más reciente desde el punto de vista filogenético en el cerebelo. Entonces se llama neocerebelo. Y entonces el neocerebelo se le conoce como el cerebro. ¿El cerebro qué? Cerebelo. ¿Con qué otro nombre se le conoce al cerebro cerebelo? Que ustedes conozcan. El cerebro cerebelo corresponde al lóbulo posterior del cerebelo, también conocido como neocerebelo, pero tiene otro nombre. El cerebro cerebelo o qué. ¿Recuerdan? ¿Con qué otro nombre se le conoce al cerebro cerebelo?
¿Como el qué? Como el punto cerebelo. ¿El punto qué? Cerebelo. ¿Estamos de acuerdo? Así están nuestras tres partes este, del cerebelo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Una vez que ya describimos como su anatomía, vamos a ver sus conexiones funcionales. Entonces vamos a ir viéndolo por porciones. Primero vamos a ver el vestíbulo cerebelo, después el espino cerebelo y después el cerebro cerebelo. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda con respecto al cerebelo, de su anatomía? Mm, Ahí como que, pues tuvimos la oportunidad de poder disecarlo ahí en la fase práctica, entonces fuimos disecando el cerebelito y fueron viendo ahí como sus componentes, ¿no? Yo creo que esta práctica de hacer el corte sagital del cerebelo, pues es muy importante porque te permite ir diferenciando la parte derecha de la parte izquierda del cerebelo, el vermis, la profundidad, ¿no? Como el cerebelo es pues, bastante grande y tiene un montón de estructuras, ¿no? Dentro del... Es un montón de núcleos de corteza cerebral. No de núcleos, pero un montón de corteza. Este, y nos permite ver eso que mencionamos como cara dorsal, cara ventral. Bien, perfecto. Y falta mucho por descubrir con respecto al cerebelo, ¿no? Prácticamente sabemos muy poco funcionalmente el cerebelo. Entonces vamos a empezar con el más sencillo, que va a ser el arqui. ¿De acuerdo? ¿El arqui qué? El arquicerebelo. Como hemos dicho que el arquicerebelo, por sus conexiones, se le conoce como vestíbulo cerebelo. Entonces, hagan de cuenta que nuestro vestíbulo cerebelo va a recibir inervación de los núcleos vestibulares. Y si ustedes recuerdan, los núcleos vestibulares se encuentran en la médula oblonga. Acá está el pedúnculo cerebroso inferior, la oliva, la pirámide vulvar, oliva y pedúnculo cerebroso inferior, ¿verdad? Y ya ustedes son expertos en médula oblonga. Entonces aquí así, y entonces ahí está nuestro pedúnculo cerebroso inferior y nuestro cuarto ventrículo. Entonces recuerden que los núcleos vestibulares se encuentran más o menos en esta zona, acá, por fuera del surco limitante. Acá por fuera del surco limitante, aquí se encuentra el área vestibular, donde se encuentran los núcleos vestibulares. Entonces estos núcleos vestibulares, este vestíbulo cerebelo, recibe información específicamente de los núcleos vestibulares, y los núcleos vestibulares están recibiendo información del oído interno. Entonces recuerden que el oído interno tiene el utrículo y tiene el sáculo. Ahí también les compartí una sesión con el doctor Wilmer con respecto a oído interno. ¿Sale? Tienen que revisarla. Entonces tengo el utrículo, el sáculo y los conductos ¿qué? Semicirculares. Entonces aquí tengo un conducto semicircular superior, un posterior y un lateral. Entonces el utrículo, recuerden que es un receptor de aceleración lineal en sentido horizontal. O sea, me dice si voy hacia adelante y hacia atrás. El sáculo es un receptor de aceleración lineal, pero en sentido ¿qué? Vertical, ¿verdad? Ese me dice si voy hacia arriba, hacia abajo, en el elevador, supongamos. Y los conductos semicirculares son receptores de aceleración angular. Esos me dicen si estoy rotando. ¿De acuerdo? En el caso del pez, que tiene puro cerebelo, vamos a hacer un pez como el de la primaria, ¿sí? O sea, aquí necesitamos un niño que vaya a la primaria porque hay unos peces, mira, así, ¿no? Pues así más o menos están los pececitos, ¿no? Entonces nos ponían que tiene una aleta. Y entonces esta aleta, este pez tiene en relación con la aleta un sistema que se llama el sistema de la línea lateral. ¿El sistema de la qué? De la línea lateral, que es como su oído interno. Entonces hagan de cuenta que el pececito cuando se va moviendo, cuando la corriente lo mueve hacia la derecha, pues entonces tiene unos receptores en ese sistema de la línea lateral que dice que está cambiando su posición. Acuérdense que el pez es pura cabeza, ¿no? Sus aletas son sus extremidades también chiquititas, ¿no? Entonces, tiene que mantener el equilibrio en el mar.
Pues, ¿cómo hace eso? Con su sistema de la línea lateral. En el humano, pues nosotros tenemos a nuestro oído interno con esto que hemos mencionado, el utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares. Aquí en estos receptores recuerden que se encuentran unas células que son células ciliadas que tienen un quinocilio y tienen estereocilios. Que cuando los estereocilios se dirigen al quinocilio, se despolariza la célula ciliada. Y entonces que esta célula ciliada va a estar conectada en relación con un axón que viene del ganglio vestibular o de Scarpa. Este es el ganglio, ¿qué? Vestibular o de Scarpa. Entonces este ganglio vestibular forma el nervio vestibular, que va a pasar por el nervio, por el metro interno, surcomedulopontino, y llega a los núcleos vestibulares. ¿Sale? Somos cuando vamos en el metro y nos estamos quedando dormidos, vamos inclinando la cabeza y nuestros receptores del oído interno, nutrículo, sáculo y los conductos semicirculares dicen, no, estamos moviendo, estamos moviendo. Manda la información a los núcleos vestibulares. Y entonces los núcleos vestibulares le mandan esa información ¿a quién? Esos núcleos vestibulares le mandan la información a través del pedúnculo cerebeloso inferior a la corteza cerebelosa. La corteza cerebelosa es el componente aferente de este sistema. La corteza cerebrosa recibe información aferente. ¿De dónde recibe información aferente la corteza cerebrosa? Del lóbulo flóculo nodular. Estamos hablando ahorita de los núcleos vestibulares. Nos llega información aquí a la corteza cerebelosa del lóbulo flóculo nodular. Y entonces dice, no, pues ya no se está cambiando la posición de nuestra cabeza. Yo te estoy mandando información, el oído interno le está mandando información al cerebelo de propiocepción que llamamos especial. Propiocepción especial, o sea, acuérdense cuando dijimos aferente, somático, especial, especial se refiere a un órgano altamente especializado para captar un estímulo. Entonces, el utrículo, el sáculo, los conductos semicirculares son propioceptores especiales. Están ubicando la cabeza en el espacio. Manda esa información a los núcleos vestibulares y de los núcleos vestibulares a la corteza cerebelosa. Y de la corteza cerebelosa, el lóbulo flóculo nodular ya sabe dónde está posicionada nuestra cabeza en el espacio. Y entonces, la función del cerebelo y de todo este sistema es mantener la postura. ¿Qué es mantener la postura? Mantenernos en bipedestación. Y para mantenernos en bipedestación tenemos que estar en extensión. ¿Están de acuerdo? Tienen que estar en una posición erecta. Entonces, dicen, bueno, ya recibí la información propioceptiva. Ahora, ¿cómo le hago para mantenerme, para que la cabeza no se caiga? Entonces, mi corteza cerebelosa le responde a mi médula oblongada a través del núcleo dentado. No, perdón, del núcleo, de este núcleo, que va a ser el núcleo del techo. Tengo que borrar este aquí, este parece dentado. Vamos a poner un núcleo que se llama núcleo del techo o núcleo Fastigi. ¿Núcleo de quién? Del techo o Fastigi. Y entonces hagan de cuenta que esta corteza cerebelosa manda información al núcleo del techo Fastigi, y aquí hay que hacer la anotación. Los núcleos del cerebelo es el sistema eferente. Pregunta de examen, ¿eh? Pueden preguntar, ¿quién es el sistema aferente de la corteza del cerebelo? El sistema aferente, ¿el sistema qué? Aferente es la corteza cerebelosa. ¿Sale? Acá pusimos aferente. El sistema aferente del cerebelo es la corteza. El sistema eferente son los núcleos. Pues el núcleo del techo o Fastigi, este núcleo del techo o Fastigi, le va a devolver la información al núcleo vestibular, específicamente al núcleo vestibular lateral. Dice, la cabeza se está inclinando, haz algo, núcleo vestibular lateral. Y entonces el núcleo vestibular lateral, vamos a ponerlo de todo color, vamos a ponerlo de color azul muy claro. El núcleo vestibular lateral, lo que va a ocurrir es que sale una vía que ya vimos.
sale una vía que se llama vestíbulo espinal, ¿no? Que puede ser medial o lateral, ¿no? Ahí está, sale la vía vestíbulo espinal, que puede ascender por el cordón anterior o el cordón lateral. Y esta vía vestíbulo espinal llega a las alfa-motoneuronas de la médula espinal de tipo extensor. Y hay que hacer sinapsis con qué neuronas? Con las alfa-motoneuronas de tipo ¿qué? Extensor. Y ya, se cumplió el ciclo. ¿Sí me voy a entender? ¿Cómo se cumplió cómo se cerró el circuito? Todo en la neuro son circuitos de retroalimentación, ¿no? Casi todo. Entonces, fíjense, estamos viendo que, imagínense que están quedando dormidos ahorita, así, ¿no? Entonces van inclinando la cabeza, van inclinando la cabeza. Entonces, pues, cuando se va inclinando la cabeza, se va perdiendo la postura. Entonces, ¿quién va captando esa información? El oído interno. Estamos perdiendo la postura, estamos perdiendo la postura. Manda la información a los núcleos vestibulares. Núcleos vestibulares, consúltale, manda la información por perspectiva al cerebelo, al lóbulo flóculo nodular. Lóbulo flóculo nodular le contesta a los núcleos vestibulares a través del núcleo del techo fastidio. Hace sinapsis en el vestibular lateral y de ahí se origina la vía vestíbulo espinal que activa la musculatura extensora. Cuando nos vamos quedando dormidos, de repente, ¿qué hacemos? Recuperamos la conciencia y entonces hacemos extensión de la cabeza. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la respuesta como reflejo. ¿Sí me dio a entender cómo quedó este sistema? Sí, doctor, gracias. Perfecto. Ahora, fíjense, nada más recuerden que la respuesta es métrica. ¿A qué se refiere con que es una respuesta métrica? Que tiene una dirección y que tiene un sentido. O sea, y una fuerza. O sea, hagan de cuenta que si yo estoy partiendo, me estoy quedando dormido aquí así, en la pantalla. Entonces empiezo a quedarme dormido, empiezo a inclinar la cabeza, empiezo a inclinar la cabeza, y entonces dice, estoy perdiendo la postura, núcleos vestibulares, vestibular lateral, extiendo la cabeza y regreso a mi posición original. Justamente así erecto, no me voy ni hasta atrás, ni me quedo a la mitad, sino parto del lugar donde empecé a perder la postura. ¿Qué pasaría a una persona que es viernes y se va al Shine, allá por el norte de la ciudad? O allá, yo no sé, ya no sé si ahí en Ceú sigue que se llamaba es muy famoso hace unos años, ¿no? Un par de años, se va el viernes al Zambuca, ¿se llamaba? Algo así, ¿no? Ahí, los jóvenes visitaban ahí por el PG10. Entonces, imagínense que van ahí al Zambuca o al Shane, dependiendo si está en el sur o en el norte de la Ciudad de México. Y entonces, lo que hacen es que pues, el alcohol inhibe, acuérdense que las neuronas de la corteza cerebelosa, eh, el 90% son neuronas de tipo inhibitorio, tiene receptores GABA, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que el alcohol pues inhibe estas neuronitas. Entonces, imagínense, están perdiendo la postura porque ya se echaron varios azulitos o lo que ustedes prefieran, ¿no? Entonces ya así con alcohol, con soluciones espirituosas. Entonces van inclinando la cabecita, van inclinando la cabecita y entonces de repente, pues ya no responde, ¿no? El cerebelo no va a responder porque pues ya está todo inhibido. O responde y los movimientos son dismétricos, como si fuera un síndrome cerebeloso, ¿no? En caso de consumo del alcohol. ¿No? Entonces, eso es lo que genera el consumo del alcohol, genera dismetría. Entonces, los movimientos no van a ser métricos. En todos, ¿no? Tanto en el arqui, como en el palio, como en el neocerebelo. Muy bien. Entonces, este es el componente más antiguo en el cerebelo, que es el arquicerebelo, también conocido como ¿qué? Como el vestíbulo cerebelo. Bien. Ahora fíjense. Ahora vamos al espinocerebelo. El espinocerebelo ustedes ya lo conocen. Ya lo hemos visto y vamos a complementar. Fíjense, para ver el espino cerebelo tengo que partir de quién? De nuestro tallo cerebral. Ponemos nuestro mesencéfalo, después ponemos a quién?
al puente. Y después vamos a poner aquí a nuestra médula oblongada. Nuestra médula oblongada. Y después vamos a poner aquí nuestra médula, ¿qué? Espina. ¿Estamos de acuerdo? Y a los lados aquí está el cerebelo. Ahí está nuestro cerebelo. Entonces vamos a hablar del espinocerebelo o paleocerebelo. Entonces, el espinocerebelo o paleocerebelo, pues va a corresponder a tres porciones del cerebelo. Si lo vemos por la cara dorsal, aquí vamos a poner nuestro cerebelo, y entonces aquí vamos a poner el lóbulo folículo-nodular. Pregunta de examen: ¿quién forma el espinocerebelo? El espinocerebelo lo va a formar el lóbulo anterior, ¿no? Entonces vamos a poner aquí que se encuentra mi lóbulo, ¿qué? Anterior. Aquí está todo esto que es mi lóbulo anterior. Después, también va a estar aquí la úvula y la pirámide, y a los lados de las amígdalas cerebelosas. Entonces, como parte del espino cerebelo, no solamente es el lóbulo anterior, sino también es la úvula, la pirámide y las amígdalas cerebelosas. Entonces se habla que el espino cerebelo tiene un componente rostral y caudal. O sea, el vermis rostral y el vermis, ¿qué? Caudal. Bien. Entonces, hagan de cuenta que cómo va a llegar la información a esta parte del cerebelo. Pues aquí recibe información a través de las vías espinocerebelosas. Y entonces ustedes saben que la vía espinocerebelosa parte de un receptor, de la vía espinocerebelosa dorsal, que son los propioceptores, ¿no? El uso neuromuscular, el órgano tendinoso de Golgi, el corpúsculo de Pacini. Entonces, estos receptores, que son propioceptores y que ubican una parte de mi cuerpo en el espacio, están inervados por una neurona que es la neurona ganglionar. Esta neurona ganglionar entra por la parte posterior de la médula espinal, y la vía espinocerebelosa dorsal, ¿dónde hace sinapsis? Pregunta examen. ¿Dónde hace sinapsis la vía espinocerebelosa dorsal? ¿En qué núcleo? Exactamente, ¿verdad? Es el doctor Eduardo Mena, que es el núcleo torácico. ¿Núcleo qué? Torácico o dorsal de Clark. Muy bien, doctor Eduardo Mena. Nos dice el núcleo torácico dorsal de Clark, que se encuentra el núcleo torácico dorsal de Clark del segmento medular C8 a L2. Luego, la espinocerebelosa dorsal es directa, no se decusa. Pues se acomoda en el cordón lateral del mismo lado y asciende. Llega a la médula oblonga, después de la médula oblonga, el vínculo cerebeloso inferior, y llega a la corteza cerebelosa. ¿A qué corteza cerebelosa? Al espinocerebelo, al lóbulo anterior, a la pirámide y a la úvula, ¿no? Y a las amígdalas cerebelosas. ¿De acuerdo? Ahí está, nuestra espinocerebelosa dorsal. Pues ya llegó la información a la porción aferente nuevamente. La corteza cerebelosa, recuerden que es la porción aferente. La porción aferente del cerebelo. Ahora, espinocerebelosa ventral. Espinocerebelosa ventral capta la información del receptor. Este receptor lo inerva la neurona ganglionar. La neurona ganglionar entra por la raíz posterior y hace sinapsis en, esta va a ser sinapsis en la lámina 6, ¿verdad? La espinocerebelosa ventral hace sinapsis en la lámina 6. Después, esta, que es la espinocerebelosa ventral, una vez que hace sinapsis en la lámina 6, sí se decusa al cordón lateral contralateral. Asciende, atraviesa médula oblongada, atraviesa puente, atraviesa mesencéfalo. ¿Y qué hace? Se decusa. Nuevamente, por el pedúnculo cerebeloso superior o braquium conjuntivo. ¿Y llega a dónde? A la corteza cerebelosa. ¿A qué parte de la corteza cerebelosa? Al lóbulo anterior,
a la pirámide, a la úvula y las amígdalas cerebelosas. Entonces ya tenemos ahí cómo llegó la información aferente al cerebelo. Entonces, la información proprioceptiva. Ahora, ¿qué tiene que hacer el cerebelo? Responderle a la médula espinal, ¿no? Y entonces le responde a través de su sistema eferente de lo que es el espinocerebelo. Y el sistema eferente del espinocerebelo es el núcleo globoso y el núcleo emboliforme. Entonces, de aquí se activan estos núcleos, el globoso y el emboliforme. Y entonces, del globoso y el emboliforme salen unos axones que se van a ir por el pedúnculo cerebeloso superior para activar el núcleo rojo del lado contralateral. ¿Va a llegar a activar a quién? Al núcleo rojo del lado ¿qué? Contralateral. ¿Sale? Ahí está. Por el pedúnculo cerebeloso superior. ¿Y del núcleo rojo qué vía sale? La vía rubroespinal. Entonces, de aquí desciende y recuerden que llega esta vía rubroespinal a las alfa-motoneuronas de tipo flexor. ¿Sale? Aquí llega las alfa-moto ¿qué? Neuronas. De la hasta anterior. ¿De acuerdo? Y ya. Eso fue nuestro espino cerebelo. Entonces, fíjense, acuérdense que el núcleo rojo tiene que ver con la vía sinergista, que es la vía córtico, pons, cerebelo, dentado, rubro, espinal, que es la de los movimientos gruesos. Entonces, para que yo haga un movimiento, ¿a quién tengo que consultar primero? A lo que es mi cerebelo, para después poder ejecutar el movimiento. Recuerden que las ataxias o incoordinación para la marcha se pueden ser de origen cerebelosa, de origen vestibular o de origen sensorial, ¿no? Con la lesión de la cuñatus gracilis. Entonces, en este caso, si un paciente presenta lesión del cerebelo, específicamente del lóbulo anterior, pirámide, úvula, amígdala cerebelosa, podrá dar como sintomatología ataxia, pero de tipo cerebelosa. ¿Sí me voy a entender? Acuérdense que para que nosotros podamos ejecutar un movimiento, ¿qué tenemos que saber primero? ¿Dónde está nuestra extremidad en el espacio? O sea, si yo quiero agarrar de aquí de la mesa la taza del café, primero que tengo que saber, pues, dónde está mi mano. ¿Quién tiene la información proprioceptiva de mi mano? ¿De dónde está ubicada en el espacio? ¿Quién tiene esa información? El cerebelo. Entonces, primero consulto el cerebelo y esa información llega al cerebelo por las vías espinocerebelosas. Ya una vez que sé dónde está mi mano, pues entonces ya veo que ya está la taza y entonces ya hago una contracción de la parte proximal de mis extremidades para hacer un movimiento grueso y acercar mi brazo a la zona donde está la taza. ¿Están de acuerdo? Así funciona esta vía. Muy bien. Este se conoció como el espino cerebelo. ¿Dudas que tengan del espino? ¿No? Dudas. Vean el detalle. La información aferente a qué cerebelo llega, al del mismo lado. La respuesta eferente del cerebelo, ¿a qué parte de la médula espinal llega? Al del mismo lado. ¿Sí? O sea, la información aferente en mi cuerpo derecho, ¿a qué cerebelo llega? Al cerebelo derecho. La respuesta del cerebelo a través del núcleo globoso y emboliforme activa el núcleo rojo del lado contralateral para que después se decuse la vía rubroespinal y llegue a la médula espinal, el sistema motor del mismo lado de donde venía el receptor. Entonces, eso determina algo muy conocido en la exploración neurológica, que un paciente que tenga lesión cerebelosa derecha, la manifestación clínica es del mismo lado, ¿no? Nosotros sabemos que si un paciente tiene dismetría, adiadococinesia, pradedo nariz dedo, todos los signos cerebelosos del lado derecho, ¿de qué lado del cerebelo va a estar la lesión? Pues del lado derecho, ¿sí?
por esta, pues ahí se ve en la vía, ¿no? La información perceptiva del lado derecho llega al lado derecho y la respuesta refleja es hacia el mismo lado. Nos pregunta doctora Alejandra Zapata, si tengo una duda en el consumo de fentanilo, que normalmente el cuerpo no recupera posición, estaría dañada o presentaría fallas en este sistema. En el caso del fentanilo, eh, pues es un opioide. Más que esté afectado este sistema cerebeloso, en el caso del fentanilo, más bien va a producir alteración en las vías que tienen que ver con el estado de conciencia. Entonces, más bien pierde la postura por una pérdida del estado de conciencia o del tono motor, que más bien que por lesión cerebelosa. ¿Sí? Lo vería más por ese camino, ¿no? Porque el cerebelo probablemente debe tener receptores para opioides, pero no es como el sistema funcional importante o más dominante. En el cerebelo, las neuronas cerebelosas, su principal neurotransmisor es GABA. Este, y entonces, ¿quién puede afectar al cerebelo? Los inhibidores GABA, ¿no? ¿Como qué? Como el alcohol. Pero piensen en cualquier eh, agonista GABA, ¿no? Como el alcohol o qué sería. Pues principalmente, ¿no? Acuérdense que el alcohol produce atrofia cortical cerebral y atrofia cerebelosa. Los pacientes con alcoholismo crónico ya caminan con un aumento del plano de sustentación por la pérdida de la propiocepción, por el alcoholismo crónico. Eso es con respecto a la pregunta de la doctora Alejandra Zapata. Bien, vámonos con el último componente del cerebelo, que es el neocerebelo. ¿De acuerdo? Entonces, el neocerebelo o cerebro-cerebelo, pues es el más reciente evolutivamente. Dijimos que se le conoce como cerebro-cerebelo o ponto-cerebelo. Entonces, para ello, tenemos que vamos a poner un esquema aquí lo debemos de tener. Vamos a ver, vamos a ver si tenemos aquí un esquema de los que vimos de la vía córtico espinal. Vamos a ver aquí. Vamos con esta. Fíjense, tenemos a nuestro cerebro-cerebelo. Entonces, nuestro cerebro-cerebelo, aunque aquí dice biosinergista, vamos a omitir esa parte. Vamos a recortar. Vamos para quedarnos con el esquema. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense. Nuestro cerebro-cerebelo tiene que ver también con la metría, con hacer movimientos con una dirección. Tiene que ver con procesos cognitivos como la memoria del trabajo, ¿no? El cerebro-cerebelo. Muy bien. Ahora, entonces, ¿dónde se va a originar la información aferente al cerebro-cerebelo? Recuerden que el cerebro-cerebelo lo forma el lóbulo posterior. Entonces, la pregunta sería, ¿de dónde recibe información aferente? De la corteza cerebral. Y entonces, en mi corteza cerebral, tengo aquí mi fisura central, y por ende está el giro precentral, que es el área 4. Y después está el área 6 por delante. Esta área 6 es el área premotora. Premotora. El área premotora es el área 6 y es el área de la planeación de los movimientos. Entonces, para planear un movimiento, la ejecución de un movimiento, también tengo que consultar nuevamente al cerebelo. Entonces, de aquí, de lo que es mi área 6, va a salir unas fibritas, aquí de mi área 6, haciendo unos axones que van a formar la vía córtico, y entonces córtico, descienden por el brazo posterior de la cápsula interna y llegan a los núcleos pontinos, córtico ponto. ¿De acuerdo? Córtico ponto. Después, ¿qué van a hacer cuando lleguen aquí a los núcleos pontinos? Córtico ponto, se decusan al lado contralateral. Y entonces, córtico ponto, cerebelo. ¿A qué parte del cerebro llegan? Al lóbulo posterior. ¿Al lóbulo qué? Posterior. Específicamente, ¿a qué parte del lóbulo posterior?
las fibras que vienen de la corteza cerebral, del área 6, del área 8, del área 9, 10, 11, 46 y 47, que es la que tiene que ver con funciones ejecutivas, llegan a la parte del cerebelo que está por arriba y por abajo del surco horizontal. Entonces, hagan de cuenta que vamos a poner nuestro cerebelo, el esquema que vimos anteriormente, y pusimos aquí, ¿verdad? Este surco horizontal. Entonces, el lóbulo que está por arriba y por abajo del surco horizontal, en una clasificación que vamos a ver ahorita en las diapositivas, se llama lóbulo 7. El lóbulo 7 del cerebelo es el que tiene que ver con la cognición cerebelosa. Es una pregunta buena de neuroanatomía, ¿no? De neuroanatomía, pero no asociado al equilibrio y todo lo que hemos visto, sino que tiene que ver las funciones de memoria del trabajo. Entonces, ¿a qué parte del cerebelo está llegando información que viene de la corteza cerebral que tiene que ver con la memoria de trabajo? Al lóbulo 7. ¿Cuál es el lóbulo 7? El lóbulo 7 es lo que está por arriba y por abajo del surco horizontal. En la región del vermis corresponde a la folia y el túber. A la folia y al túber. ¿Están de acuerdo? Entonces, esta zona intermedia es lo que conocemos como el lóbulo 7. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ya llegó la información a esa parte de la corteza cerebelosa. Entonces esta corteza cerebelosa del lóbulo 7 y de todo lo que es el lóbulo posterior le va a responder a la corteza cerebral. ¿A través de qué núcleo? A través del sistema eferente de lo que es nuestro cerebelo y de nuestro neocerebelo, que es el núcleo dentado. Entonces este núcleo es el núcleo ¿qué? Dentado. Y entonces del núcleo dentado salen axones que se van por el pedúnculo cerebeloso superior, ¿no? Hasta se pueden disecar estos, que vienen del núcleo dentado. Y entonces se decusan al lado contralateral y van hasta el tálamo. Algunos autores dicen que hace sinapsis aquí en el núcleo rojo y van hasta el tálamo. Llegan al tálamo, pregunta de examen, ¿a qué núcleo del tálamo hace sinapsis el cerebelo? Al núcleo ventral lateral. ¿Al núcleo qué? Ventral lateral. Ahí hace sinapsis en el tálamo cerebeloso, se puede decir. ¿Sale? El núcleo ventral lateral. Y del núcleo ventral lateral salen unos axones que llegan hasta la corteza cerebral. Entonces cierra el ciclo, ¿no? El bucle para control, para el control motor. Entonces es fibras córtico, ponto, cerebelo, cerebelo dentado, dentado, tálamo, tálamo cortical. Entonces una vez que tengo ese ciclo cerrado, ¿qué voy a originar? Ya en la corteza cerebral, pues originaré la vía córtico-espinal. Entonces de aquí ya se va a originar la vía córtico-espinal, que es la de los movimientos voluntarios finos. Y entonces esta vía córtico-espinal, ustedes saben que desciende por los 3/5 intermedios del pedúnculo, por la base del puente, por la pirámide vulvar, y después se decusa a nivel de la unión entre médula oblongada y médula espinal. El 85% se decusa al lado contralateral, el 1% del mismo lado, y el 14% por el cordón anterior del mismo lado, pero se va decusando también. Y va a llegar a hacer sinapsis con las alfa-motoneuronas para movimientos voluntarios finos. ¿Sí? Como puede ser defecar, como puede ser tocar un instrumento musical, etc. Entonces, ¿quién es la vía eferente? En base a esto decimos, ¿quién es la vía eferente del neocerebelo? La córtico-espinal. ¿Cuál es la vía eferente del espinocerebelo? La rubroespinal. ¿Cuál es la vía eferente del vestíbulo cerebelo? La vestíbulo espinal. ¿De acuerdo? Vía eferente del vestíbulo cerebelo, la vía vestíbulo espinal. Vía eferente del espinocerebelo, la rubroespinal. Y la vía eferente del neocerebelo sería la vía córtico-espinal. ¿De acuerdo? Entonces, sí, así quedan esos, esos, sí, esos como
circuitos a redes neuronales. Ahora fíjense, vean cómo el cerebelo, en este caso del lado izquierdo, ¿sobre quién va a tener influencia? Sobre el control motor del lado izquierdo, ¿sí? O sea, aunque sea el lado izquierdo, aunque sea nuestro cerebelo izquierdo y que responda, que le mande información al hemisferio derecho, el hemisferio derecho controla el hemicuerpo izquierdo. Entonces se mantiene este principio. Pacientes que tienen lesión cerebelosa, en este caso del lado izquierdo, ¿de qué lado va a ser la manifestación clínica? Del mismo lado. ¿Sale? Bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas del cerebelo? ¿No? ¿Ya están hechos? ¿Ya se saben las vías? A ver, vamos a ver. Vamos a compartir. Vamos a ver. Vamos a compartir. Entonces, vean, esto ya ustedes son expertos. Ahí está, ¿no? Ujú. Ahí está, ¿no? ¿El cerebrito de quién? De caballito, ¿verdad? Ahí está. Miren qué bonito. Esto que sería la parte más, la parte más superior y rostral, esta sería la língula. Y vean cómo la língula está muy cerquita del nódulo. El nódulo es la parte más inferior, ¿no? Entonces este sería el lóbulo lingual, este sería el lóbulo central, y este sería el culmen. Si este es el culmen, este sería el declive. Entonces esto sería como el surco primario del cerebrito de Quino, ¿verdad? Miren, se ve muy marcado, ¿no? Después ya el declive, pues baja, mira, ¿no? El declive. Acuérdense que aquí, pues más o menos pueden dar el surco horizontal que separa la folia del túber, ¿de acuerdo? Ahí están, miren, los plexos coroides, aquí el velo medular. ¿Están de acuerdo? Entonces ustedes ahí ya lo disecaron, lo cortaron, ¿no? Ahí está. Vean cómo la cantidad de corteza cerebelosa, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí está. Nuestro, este, nuestro cerebelo. A ver, vamos a ver otro videíto. Entonces, vean cómo buscamos a los pedúnculos, ¿verdad? Fíjense aquí. Recuerden que está el pedúnculo cerebeloso superior o braquio conjuntivo. Y este de acá es el pedúnculo cerebeloso medio. Este de aquí es el superior y este es el medio. Entonces, si recuerdan qué hicimos para poder ah, quitar el cerebelo, metimos el estilete en el surco interpeduncular, ¿vieron? El que está entre el pedúnculo cerebeloso superior y el medio. Ahí metemos el estilete y ahí nos dice dónde cortar, ¿verdad? Le cortamos su bracito al cerebelo, que es el pedúnculo cerebeloso medio y el superior. Eso viene en el libro, la referencia de esa técnica viene en el libro del doctor Heimer, Leonard Heimer. Y entonces ya ahí, pues, con el bisturí, cortamos, ¿verdad? Ahí está. ¿Están de acuerdo? Y ahí en el fondo va a aparecer el pedúnculo cerebelo superior. Acuérdense que el pedúnculo cerebelo superior trae las fibras del dentado, esas fibras dentado talámicas, ¿sí? Muy bien, perfecto. Vamos a ver la presentación. Bien. Entonces, nuestro cerebelo, hemos dicho que se conoce como el pequeño cerebro, ¿verdad?
Entonces, pequeño cerebro pesa entre 136 a 170 gramos, 169 gramos, según este autor que se llama Blinko. Es un libro de puros, el cerebro en números. Hagan de cuenta que es pura medición de cerebro humano. Entonces, 90% son neuronas de tipo inhibitorias, neuronas GABA. Tiene que ver con coordinación motora, con memoria de trabajo. Tiene que ver hay una parte que se conoce como el cerebro límbico. Y en términos generales, como la parte más importante es que tiene que ver con la herniación amigdalina, ¿no? Que se puede, acuérdense que una hernia es la salida de una víscera por un orificio natural. Cuando aumenta la presión intracraneal, pues lo que sale es la amígdala cerebelosa por el agujero magno y comprime la médula oblonga. Según, eh, según Roton, presenta tres caras, una dorsal o tentorial, una ventral o suboccipital y una anterior o petrosa. Ahí está el corte sagital. Vean cómo la cara dorsal se relaciona con el tentorio, la cara ventral con la fosa craneal posterior, con la fosa suboccipital, la fosa occipital. Y la parte anterior se relaciona con la porción petrosa. Entonces, esta es la parte dorsal. Esta parte de aquí, miren, en el cerebelo humano, este es el culmen, lobulillo central y língula. Este es el culmen, este es el declive, ¿no? Esta es la folia y el túber, la pirámide, la úvula y la amígdala cerebelosa. Miren qué bonita imagen. O sea, esta es la cara dorsal o tentorial. Esta es la parte del culmen, el tentorio o tienda del cerebelo. En la línea media te presenta un seno que se llama seno recto. Ven ahí, levantamos el tentorio, ¿no? Y entonces vemos la cara dorsal, ¿se vieron? La cara dorsal o tentorial, donde viene esta arteria que se llama arteria cerebelosa superior, o SUCA. Uno de los sitios más frecuentes de hemorragia intraparenquimatosa es a nivel de la arteria cerebelosa superior, ¿de acuerdo? Entonces, una causa de síndrome hemicerebeloso, pues es una hemorragia intraparenquimatosa del azúcar o un infarto del azúcar. Me da un síndrome hemicerebeloso. Entonces, mi cerebelo está cubierto en la cara dorsal por este repliegue de Dura que se llama tienda del cerebelo. ¿De acuerdo? Acá la cara suboccipital, pues se aloja sobre esta fosita, que es la fosa cerebelosa del escama del occipital. Lo vemos en esta imagen del libro de Quirós. ¿De acuerdo? Está en la región suboccipital. Cuarto ventrículo, las amígdalas cerebelosas. Acá en otro espécimen, miren. Ahí está, miren. Toda la cara suboccipital. Esta cara suboccipital, pues está irrigando principalmente la arteria cerebelosa posterior inferior, la pica. Acá está, miren. Nuestra amígdala cerebelosa se puede herniar a través del agujero magno. Hay un concepto que es el concepto de vallécula. La vallécula no es una estructura anatómica. La región de la vallécula es el valle, la depresión que hay entre los hemisferios cerebelosos. Entre el hemisferio cerebeloso derecho y el izquierdo se hunde este espacio y es lo que se conoce como la vallécula. ¿De acuerdo? Este es del libro del doctor Navasegura. Es un corte sagital en la línea media, como el que hicimos en los caballitos, el cerebrito de caballo. La cara anterior-petrosa, vean cómo la cara anterior-petrosa del hueso, la cara anterior-petrosa del cerebelo se relaciona con esta vena, que es la vena cerebelosa. Esta vena cerebelosa puede drenar el seno sigmoideo y es la que se conoce como la vena petrosa inferior. Vean acá el flóculo del humano, ¿no? Muy pequeñito. Este es el surco horizontal. Entonces, la cara anterior o petrosa del cerebelo se relaciona con la cara posterior de la porción petrosa del hueso temporal. Entonces, mi vermis cerebeloso se le describe en la línea media, la língula, el lóbulo central, el culmen, declive y folia. Entonces, la cara dorsal. Y de la cara ventral, pues el nódulo, la óvula, la pirámide y el túber. ¿De acuerdo? Y a los lados se relaciona con un componente del hemisferio cerebeloso. Supongamos, a los lados de la óvula se encuentra la amígdala. A los lados del nódulo, el floco. A los lados de la pirámide, un lobulillo que se llama delgado. Al lado del túber, el semilunar inferior. Miren, al lado del túber,
el semilunar inferior. Aquí está. Arriba de la lámina o folia, el semilunar superior. A los lados del declive, el lóbulo cuadrilátero. A los lados del culmen, el cuadrilátero anterior, del central y la lingüe. ¿Sí? Este es el esquema que hicimos al inicio. Pues vean cómo se ve muy bien aquí el surco horizontal, ¿no? Entonces, de este, ¿quién es el lóbulo 7? El lóbulo 7 corresponde a la lámina del vermis, al túber, el semilunar superior y el semilunar inferior. Todo esto. Acá está esa clasificación, miren, según Janssen y Brodal. Entonces, tiene 10 lóbulos el cerebelo. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. El folio, aquí está el declive y acá está la folia y el túber. Miren, la folia y el túber corresponde a la lámina al lóbulo 7. Entonces, aquí este lóbulo 7 es el que se asocia a la memoria del trabajo. 8, 9 y 10. Bien, ahí está, ¿no? También hay otra disposición de nuestro cerebelo. Los tres lóbulos, el anterior, el posterior y el lóbulo flóculo nódulo. Este es en el caballito, miren cómo cortamos los pedúnculos, ¿no? Pedúnculo cerebelo superior, el medio y el inferior. En el humano, miren, los tres pedúnculos, el superior, el medio y aquí un poquito el inferior. Ahí ven en esta tinción que se llama tinción de Mulligan, cómo se ve muy bonito el dentado. La corteza cerebelosa con sus tres capas. Ahí les pido que revisen la, este, la, este, la presentación del doctor Wilmer. Bien, ahora fíjense. En sus conexiones funcionales dijimos que se dividen en arquicerebelo, paleocerebelo y neocerebelo. Entonces, aquí están bien el vestíbulo cerebelo, sus conexiones con los núcleos vestibulares, el espinocerebelo con las vías espinocerebelosas dorsal y ventral, y el neocerebelo o pontocerebelo con la vía cortical, ¿no? Córtico, pontocerebelo dentado, tálamo cortical. Ahí está el primero, miren. Entonces recuerden, el oído interno manda información a los núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares a la corteza cerebelosa, al nódulo. La corteza cerebelosa le responde a través del núcleo del techo al vestibular lateral y origina la vía vestíbulo espinal. Este es el libro de Díaz y Delmas, de Andrés Delmas, de Vías y Centros Nerviosos. Miren el cerebelo de un pez, ¿no? Enorme. Prácticamente es como la mitad de su cerebro, ¿no? El sistema de la línea lateral en el pez. Bien. Este es el del espinocerebelo, miren. Entonces, espinocerebelosa dorsal es directa y la espinocerebela ventral es decusada, ¿verdad? Llega al cerebelo, le responde a través del núcleo del globoso y emboliforme. El globoso y emboliforme se decusa, activa el núcleo rojo y de ahí se origina la vía rubroespinal. Y esta es la del neocerebelo, miren. Córtico. Desciende por la cápsula interna, ponto, cerebelo, dentado, dentado al tálamo y del tálamo a la corteza. Y ya después, ya que llega aquí a la corteza cerebral, ahora sí se origina la vía piramidal. Ahí está otro también, del libro de la doctora Elizabeth Crosby, la vía córtico, ponto, cerebelo. ¿De acuerdo? Ahí están las fibras de los núcleos pontinos hacia el cerebelo. Y aquí del dentado, miren, cerebelo dentado, dentado al tálamo del lado contralateral y del tálamo a la corteza. Bien. ¿De dónde más recibe información? Pues de los núcleos arciformes. ¿De acuerdo? Están en la médula oblonga.
forman estas fibras que conocen como fibras arciformes externas ventrales. Y las dorsales, ¿no? Que se conocen como barbas del cala. Nunca olvidar este triángulo, que es el triángulo de Mollaret, que es la conexión del núcleo rojo con el olivar inferior y de ahí al cerebelo. ¿De acuerdo? Acuérdense que la lesión de este triángulo genera la mioclonía palatoglosal. Bien. Ahí están los núcleos pontilos hacia el lado contralateral. De las fibras pontocerebelosas. Perfecto. ¿Dudas, preguntas que tengan con respecto al cerebelo? Fíjense, para concluir, hablaremos así brevemente de algunos síndromes. Entonces, se puede dar el síndrome hemicerebeloso, pancerebeloso, vermiano caudal, vermiano rostral y el cognitivo cerebeloso. Y entonces, pues dependiendo de la cantidad de manifestaciones clínicas que presente, pues podemos ir discerniendo si es un hemicerebeloso, pancerebeloso o los vermianos, ¿de acuerdo? Recuerden que la capacidad de hacer movimientos alternos se le conoce como diadococinesia, ¿no? Ahí está. Entonces, los pacientes que tienen el síndrome cerebeloso van a presentar adiadococinesia. Hacemos esta prueba que se llama prueba dedo-nariz, en el cual se dice al paciente que extienda su brazo y con la punta de su dedo toque su nariz, ¿no? Entonces, el paciente tiene que hacer el movimiento métrico con la mano derecha y con la mano izquierda. Después le podemos decir la prueba dedo-nariz-dedo. Le pongo mi dedo como explorador y le digo, toque la punta de mi dedo y después toque su nariz. Entonces, el paciente va a tocar la punta de su dedo, el dedo del explorador y su nariz. Entonces, lo que tengo que hacer es moverle el dedo, ¿verdad? Para que el paciente corrija y verificar si puede corregir. Es la prueba de nariz-dedo. La prueba talón-rodilla, donde le decimos al paciente que levante su pierna sobre el lado derecho, pues con su talón del lado derecho toque su rodilla del lado izquierdo y que la descienda por el borde anterior. Los pacientes que tienen síndrome cerebeloso no pueden realizarlo. Signo de rebote. Le digo al paciente que extienda sus manos y no deje que se las baje, ¿verdad? Pues no deje que se las baje. Hago yo presión hacia abajo, lo suelto y debe de detenerse. Cuando tiene lesión cerebelosa, al momento de soltarlo, el paciente se va, ¿no? Se va su mano. No tiene control motor. Igual que el signo de Holmes. Digo, a ver, flexione, flexione, flexione fuerte y lo suelto. Al momento de soltarlo, el paciente tiene que detenerse. Si tiene lesión cerebelosa, pues no se va a detener. Bien. Algunos de los síndromes cerebelosos. Vamos a hablar de forma más extensa con el doctor José Guerrero cuando se vea exploración de síndrome cerebeloso. Este es del libro de Meyers, de exploración neurológica. Entonces, dependiendo de la zona donde se encuentra la sintomatología, es que se puede ir discerniendo si es un síndrome hemicerebeloso, pancerebeloso, vermiano rostral o vermiano caudal. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense, a lo mejor vamos a hacer un poco, no vamos a hacer ese detalle con respecto a la somatotopía del cerebelo. Entonces, fíjense, con respecto a la somatotopía, el tronco está en la línea media. Entonces, los pacientes que tienen afectación del cerebelo en el viermis presentan lo que se llama ataxia de tronco. Las extremidades están más laterales. Entonces, si es una lesión cerebelosa más lateral, el paciente no va a presentar ataxia de tronco, sino va a presentar más alteraciones de tipo signo de rebote, el signo de rebote, o van a presentar adiadococinesia. Ahora, fíjense, la cabeza está más hacia abajo. ¿Están de acuerdo? Aquí está la cabecita también. Entonces, los pacientes que tienen lesiones vermianes caudales pueden presentar dismetría ocular, ¿no? Este, eso es interesante, ¿no? Bien, entonces esto es con respecto a la somatotopía de nuestro cerebelo. Vean esta imagen, ¿no? Vean cómo en el caso del chimpancé, nuestro tronco está en la línea media. ¿Eh? Bien, perfecto. Vamos a ver.
Entonces dice, a ver, zonas del cerebelo, una lesión del lóbulo flóculo-nodular, que es donde está más representada la cabeza, pues va a presentar más el paciente nistagmus o anormalidades de los movimientos oculares. Correlación con los meduloblastomas, ¿no? Un hemisférico, pues va a presentar más ataxia a las extremidades, ¿no? Puede ser dijimos, un infarto del azúcar, o una hemorragia intraparenquimatosa del azúcar, o tumores. Pancerebelar, pues podemos pensar en viral o síndrome paraneoplásico, ¿sí? Entonces, fíjense, ataxia sensorial versus ataxia cerebelosa. La ataxia sensorial pensaríamos que es una lesión de la vía de cuneatos y gracilis. Entonces se une con pérdida de la posición y vibración, ¿no? O sea, que acuérdense que cuneatos y gracilis tiene que ver con vibración, tacto fino, por percepción consciente, reflejos disminuidos en la ataxia sensorial. Y la ataxia cerebelosa se acompaña de síntomas cerebelosos, ¿no? Como nistagmus, dismetría ocular que mencionamos, y otros signos, ¿no? Otros signos cerebelosos como disinergia, dismetría, disdiacocinesia, hipotonía, signo de rebote. Eso para diferenciar una ataxia cerebelar de una ataxia sensorial. Esto según el libro de Jones. Muy bien. Con eso acabaríamos esta parte del cerebelo. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Sí, doctor, yo tengo una duda. Sí. Referente a la subdivisión, inicialmente nos había dicho que son 9 lóbulos, pero de Janssen y Brodal nos decía que el lóbulo 7, referente a la cognición, digamos que corresponde a folia y tuber. Entonces, ¿podríamos decir que son dos diferentes nomenclaturas? Así es, exactamente. Hagan de cuenta que la nomenclatura la de 9, esa es una clasificación anatómica, ¿no? A ver, déjenme ver dónde está la imagen. Esa va a ser una clasificación, anatómica, supongamos, a ver, en esta. Aquí está, miren, sigue siendo esa es la clásica de Carpenter. Supongamos, nos pone los lóbulos anatómicos, ¿no? Como la lingua, el lóbulo central, culmen, declive, lámina, tuber, pirámide, úvula y nódulo. Son los 9 lóbulos anatómicos. Pero en el caso de la clasificación de Janssen, lo divide en diez lóbulos en números romanos. O sea, le llama el uno, miren. El uno, pues sería la língula. El 2 y el 3 lo pone como uno solo, como el lóbulo central. El 4 y el 5 al culmen. Al 6 al declive. Al 7 incluye dos lóbulos, que es la lámina y el tuber. El 8 la pirámide, la 9 la úvula y el 10 el nódulo. Pues se da cuenta, en la clasificación de Janssen lo que hace es que clasifica como cierto, un lóbulo anatómico, le pone dos números romanos de la clasificación de Janssen. El ejemplo es el central y el culmen. ¿De acuerdo? Ahora, eso del lóbulo 7 queda así como esa clasificación de Janssen, como el lóbulo 7, y es el que se ha referido que tiene, que es la principal parte que se afecta en un síndrome, que es el síndrome cognitivo cerebeloso, ¿no? Entonces, eh, aquí está, miren, síndrome cognitivo cerebeloso. Entonces, el síndrome cognitivo afectivo cerebeloso o síndrome de este epónimo, Marshman, que no sé cómo se pronuncia, eh, también se le conoce como el freno fragmentado de Breleux o la ataxia intrapsíquica de Stransky. Se asocia o lo empezaron a mencionar como una dismetría del pensamiento. Dice, hay una falta de coordinación de las funciones mentales superiores y del afecto. Principalmente se ha asociado a alteraciones en la memoria del trabajo, para ser más específicos. Dice, alteraciones visoespaciales, apraxias en funciones ejecutivas, alteraciones en estado afectivo y lenguaje expresivo. Entonces, en estos reportes que ha habido del síndrome cognitivo cerebeloso, se hace la aclaración de que la zona afectada es principalmente el lóbulo 7, la parte que tiene que ver con la folia y el tuber, y los que están a los lados, ¿no?
los, este, los, eh, los giros que están hacia los lados de la folia y el tuber, que van a ser los lobulillos. A ver, ahorita regresamos a la imagen de Carpenter, que será el lobulillo semilunar superior y el semilunar inferior. Toda esta región. Entonces, esta región anatómica es la que se asocia con el síndrome cognitivo cerebelo. Y entonces, ahora, ¿cuál es el problema con respecto al cerebelo y su anatomía? No hay una correlación funcional así muy exacta. O sea que muchas de las divisiones anatómicas han sido muy, muy arbitrarias, se puede decir, ¿no? O sea, no es como en la corteza cerebral, que tú dices, si el paciente tiene una lesión del giro presentral, o del lóbulo presentral, presenta esta manifestación clínica. Si presenta una lesión del lóbulo parietal superior, otra, y así, ¿no? Es el problema con el cerebelo. Entonces, por eso muchos anatomistas, todas estas subdivisiones y los lóbulos cuadriláteros y todo ello, pues no les gusta mucho, ¿no? Porque dicen, bueno, sí, se divide en todas esas regiones, pero ¿cuál es la correlación funcional? No es tan clara, ¿no? Entonces, por eso les digo que de cerebelo hay mucho que todavía eh, estudiar. Ya vamos de gane cuando se asocia que el cerebelo no solamente tiene que ver con el equilibrio, sino que tiene que ver mucho con cuestiones de tipo de funciones ejecutivas. Ahora, ¿cómo se dieron cuenta? Pues valorando pacientes que tenían, supongamos, alteraciones en la memoria del trabajo, le buscaban patología a nivel cortical y no tenía nada. El problema está en el cerebelo. Entonces, es ahí como que fueron, viendo que algo tenía que ver el cerebelo con el control ejecutivo, ¿no? Muy bien, entonces, si nosotros pensamos en funciones ejecutivas, no tenemos que pensar solamente en el lóbulo prefrontal, también tenemos que pensar en el cerebelo, en toda esa red, ¿no? Bien, no sé si contesté su pregunta, doctora. Sí, doctor, muchas gracias. Bien. ¿Dudas, preguntas? Doctor, yo tenía una pregunta asociada a eso que usted mencionaba. Eh, Había leído que el 80% de las neuronas están presentes en el cerebelo, o sea, el 80% de las neuronas del encéfalo están presentes en el cerebelo. Pero luego también leí otra bibliografía que decía que básicamente refutaba eso, decía que la mayoría de las neuronas estaban presentes propiamente en el cerebro. Entonces, ¿qué piensa usted acerca ¿De dónde de hay eso? más porcentaje de neuronas? Eh, Habría que buscar el dato exactamente, pero no, yo creo que hay más neuronas en la corteza cerebral, simplemente por el tamaño, ¿no? El tamaño de la corteza cerebral es bastante amplio. Este, Además, tiene una gran cantidad de surcos, la corteza cerebral, y ya veremos cuando vemos giros y surcos, que generalmente lo que nosotros tenemos como identificado funcionalmente es la parte superficial de la corteza. Supongamos la parte profunda de los surcos de la corteza cerebral, no, ¿no? Este, Se sigue trabajando en ello, ¿no? O siguen trabajando los investigadores que hacen mapeo cortical con respecto a las funciones de la corteza cerebral de las profundidades, ¿no? Como de los surcos. O sea, una gran parte de la corteza cerebral en el humano está dentro de los surcos. Y el cerebelo, pues sí tiene una gran cantidad de neuronas. Ahí a lo mejor el dato que es más frecuente es de que el cerebelo, más bien, el 90% de sus neuronas son de tipo inhibitorio. O sea, que la función del cerebelo es inhibir, o sea, es el control motor. Y el correcto funcionamiento de un sistema está en la inhibición, ¿no? Este, entonces, eso con respecto a la corteza cerebelosa en el humano. Pero hay que buscar el dato exacto, ¿no? O sea, hay que buscar la referencia bibliográfica para esa pregunta, decir, a ver, ¿en dónde hay más neuronas? ¿En la corteza cerebral o en el cerebelo? Yo digo que en la corteza cerebral.
una cantidad de neuronas, versus el cerebelo. Que ahora que el cerebelo tiene un montón de neuronas, pues también, ¿no? Sí, es lo que yo le contestaría, doctor Danilo. De acuerdo. Gracias, doctor. Sí, o si alguien tiene algún otro dato que nos quiera compartir, estaría genial. Pero hay que buscarlo, ¿no? Hay que buscar esos datos. Supongamos, tengo un libro que se llama, que es un libro de, de, de mediciones. Déjenme ver ahorita aquí lo tengo a la mano. Espérenme. Fíjense, este libro, a ver si los déjame dejar de compartir. Se llama El cerebro en figuras y tablas. El cerebro humano en figuras y tablas. Entonces es de este autor, de Samuel Blinkoff. Entonces este libro lo que hace es que hace una revisión de todas las partes del sistema nervioso central y te dice específicamente la cantidad de neuronas y de axones y todo eso. O sea, es un libro así como que a lo mejor no tenía nada que hacer el doctor y dijo, a ver, vamos a ver cuántos axones tiene el tracto piramidal. Miren, dice, números de fibras del tracto piramidal. Este, Fíjense, dice, el número total de fibras, medulares y no medulares en un tracto piramidal, inmediatamente sobre la decusación en el hombre es de 1.100.998 axones, de acuerdo al NASEC. De 1.282.000 basados en las observaciones de Berka. Y de 1.391.000 en las observaciones de acuerdo a de Meyer. Y así te va diciendo el número de axones, supongamos en este caso del tracto piramidal. Entonces, en base a su pregunta, pues vamos a ver, de una vez a ver, no nos extendemos mucho, vamos a buscar cerebelo. Entonces, núcleos, corteza del cerebelo, miren, 156. Ahora, ¿cuál es el asunto de este libro? Que ya está un poco viejito. Entonces, pero pues sus datos siguen siendo importantes, ¿no? Dicen aquí, el área de superficie del cerebelo en el hombre es de 120.000 milímetros cuadrados. Entonces, el maestro Gómez Yata, no sé si han escuchado el maestro Gómez Yata, que era el jefe de servicio de neurocirugía del instituto. Hagan de cuenta que el doctor Gómez Yata le gustaba preguntar estos datos así a los residentes de neurología y neurocirugía. Decía, a ver, dime, ¿cuántos números de axones tiene el tercer nervio craneal? ¿No? Y no, pues así que esos datos tan difíciles, ¿no? Y entonces me dice, número de células. El número total de neuronas en la capa granular del cerebelo en el hombre llega aproximadamente a 100 billones, que puede exceder el número de células en la corteza cerebral. Fíjense, sí, este dato que menciona. Aquí sí dice que el cerebelo tiene mayor número la capa granular del cerebelo tiene mayor número de células que la corteza cerebral. Dice tabla 168. Es que esas preguntas son matonas, Doc. ¿No? Sí, porque, pues, a ver, ¿cuántas neuronas? Vamos a buscar la tabla 168 y ya con eso acabamos. Dice tabla 168. Este libro lo encontré en la librería de viejo. Luego allí cuando algún investigador fallece, pues terminan vendiendo sus libros, ¿no? Y te encuentras joyas como estas, ¿no? 168. Pues aquí viene lo que me dice. Dice, número, densidad y tamaño de las células de la corteza cerebral en el hombre, en el macaco y en la rata.
Dice número total de células granulares de 10 a 100 billones. Billones, no millones, billones. Células de Purkinje, dice 14.238.000, según Kreutz. Cerca de 15 millones, según Breitenbauer. Bueno, pues entonces, pues sí viene Doc en el hombre. Y viene ese dato que, bueno, textualmente así lo dice, ¿eh? Que hay más células granulares en el cerebro en el cerebelo que en el, que en la corteza cerebral. Vamos a ver aquí, dice, el total número de neuronas en la capa granular del cerebelo puede llegar a 100 billones. Esto puede exceder el número de células en la corteza cerebral, en toda la corteza cerebral. Pues sí, Doc, ahí está la respuesta, página 159 del libro El cerebro en figuras y tablas, de este autor que se llama Samuel Blinkoff. Entonces son esas preguntas para el pase de visita a las 3 de la mañana. ¿No? Bueno, muy bien. Vamos a ver.